No, porque si les digo la mala, ya no quedan con ganas de escuchar la buena. Ya me lo estoy chupando. Me lo estoy chupando. Gracias, Pachito. Bueno, la mala es que estuve mirando, no, y esto es mucha tela para cortar, hermanito. La segunda parte, que es cómo descubrir el don de la enseñanza, si Dios nos da vida, queda para el año 2003, para el otro año, para enero. Realmente con esto de los dones espirituales, personalmente aprendí mucho, recordé muchos conceptos y sí, es un tema sumamente importante para la iglesia. El tema de los dones espirituales que tiene que ver con el servicio. A manera de introducción vamos a hacer algunos ejercicios. Colócame, hijo, la diapositiva. De a uno me van, el que quiera contestar levanta la mano. ¿Hace cuánto se convirtió al Señor? Año y medio, William. ¿Quién dijo más? Luz. 25. Alberto y Luz Daria hace 25 años. Elizabeth. 20 años por allá. Nubia. 15. Gerardo. 13. Alex. 2 años. ¿Quién más? Nicolás. 1 año de haberse convertido al Señor. Qué bien. ¿Alguien lleva más de 30? Pacho. Pacho desde pequeñito. Claro. Pacho toda la vida prácticamente un hombre creyente. Qué bien. Por allá otro me levantó la mano. Ceci. ¿Cuánto? Ah, muy bien. La hermana Delmira. ¿Cuántos? 23 años. Bueno, hermano. Otra preguntita. Levantan la mano. No, no, ojo, no van a hablar, no los van a soplar. El que quiera responder, levanta la mano. Enumera al menos 7 de los dones espirituales que están en la palabra de Dios. ¿Quién los puede decir? Que levanta la mano, no, no lo digamos, levanten la mano. A ver, los que llevan más años, yo esperaría que supieran. Hermano Guillermo. A ver. Paciencia, benignidad no. ¿Cuál otro? Tampoco. La paciencia tampoco, esas son virtudes. La fe sí. La fe es un don. La fe es un don. No. La fe sí. Bueno, levante la mano que no sea Jorge y Pacho. Bueno, valgamos el a Rodolfo que. A ver, ¿cuál? Una. No, son 7. Profecía. Pero ¿quién me está contestando? Pero se da cuenta que son muy desordenaditos, por eso es que los tengo que regañar. Yo digo, levante la mano el que quiera contestar. Elizabeth. Lleva 4. ¿Y cuál? Servicio, 5, muy bien. Le faltan 2. La fe, 6. 7, muy bien, Elizabeth, muy bien. Un aplauso para Elizabeth. Qué bien. A ver, otro valiente que me diga otros 7 aparte de esos. Aparte de eso. Pues que no lo repita, no, Jorgito no. Ni Jorgito, ni Pacho, ni Rodolfo. No le dé pena, hermanita, no se preocupe. Aquí no. No, no le dé pena. Lenguas, 1. Sí. Misericordia, 2. Muy bien. Bueno, van 9. Sanidades. Milagros.
Don de discernimiento, don de ciencia, de profecía, e interpretación de lengua. O sea, habían idiomas y el que traducía idiomas. Muy bien, ¿se da cuenta, hermanos? Mire, gracias a Dios, pues, haciendo ese pequeño sondeo veo que, bueno, que no estamos del todo como tan mal. Me levanta la mano, por favor, el que quiera contestar. Enumere el don o los dones espirituales con los que ha sido capacitado usted por Dios. ¿Quién quiere hacerlo? No, aparte, no, démosle oportunidad a otras personitas, William. Usted tiene el don de servicio. Usted cree tener el don de servicio. Muy bien. William dice, yo tengo el don de servicio. Edelmira. La hermana dice, yo tengo el don de servicio y misericordia. ¿Quién más? Luceleni. Muy bien. ¿Quién otro hermano? Hermana. La fe también es un don. Ale. El don de servicio, Judí. Servicio y misericordia, Elizabeth. Muy bien, Luz, Dari. Excelente. ¿Quién más? Allá, sí. De servicio, excelente. Ahora sí, Jorgito. ¿Cuáles dones tiene usted, Jorgito? ¿Ah? A Jorgito lo único que le falta es el de lenguas, el don de lenguas. Bueno, muy bien. Excelente, hermanos, excelente. Sigamos. Un hermano o una hermana que me levante la mano y me conteste esta pregunta. ¿Ha orado a Dios por un don espiritual en particular? ¿Por cuál o cuáles? ¿Por qué quiere ese don en particular? ¿Quién? Hermana Delmira. Bueno. Ok, ¿quién otro? Norbey. ¿Quién otro? Sergio. Muy bien, Sergio. Jorge. Bueno, ¿quién más? Correcto. A Ceci. El don de misericordia. Bueno, muy bien. ¿Le doy una buena a los que dijeron o la mala primero? La buena los felicito. Excelente ese deseo por servicio. Pero la mala es que eso no se hace. Eso no lo enseña la Biblia. Y eso lo vamos a tratar de aprender hoy. Por eso quise colocarla. En ninguna parte de la Biblia enseña que los dones espirituales se piden o hay que orar por ellos. No lo enseña la Biblia. ¿Ah? Es correcto. Exacto. Otra preguntita. Si usted estuviera hoy frente al tribunal de Cristo y el Señor le pidiera cuentas por lo que usted hizo con Él o los dones que Él le asignó, ¿cómo pensaría que le iría? De pronto los que llevan poquito tiempo tendrían excusa para decir, ay, Señor, yo ni siquiera sabía que eso existía. Sí. Hermanito, vea, Pachito. De los talentos. Exacto. Es una realidad, en cualquier momento nos podemos morir. Y tenemos que, como cristianos, que rendir cuentas al Señor de la mayordomía. En todo sentido, hay que dar cuentas a Dios por el tiempo, por el dinero, por los dones espirituales, por la familia, en fin, por tantas cosas que el Señor nos dio a su cuidado, cosas de Él a nosotros,
le tenemos que dar cuentas a Él. Y es en serio, y eso lo vemos representado en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Dice la Biblia que después de mucho tiempo, el Señor de aquellos hombres volvió y les pidió ¿qué? Cuentas. Vengan muchachos, vengan y cuadremos caja. ¿Qué hicieron ustedes con el dinero que yo les di? El que tenía 5 dijo, Señor, 5 me diste, te devuelvo 10. Muy bien, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, yo tenía 2 y tengo 4, excelente. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que lo cogió y lo enterró, ¿qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Y manda que lo envíe, y ordena al Señor que lo envíen y lo saquen. Esa es una persona que no fue salva, la figura de eso. Entonces, hermanos, también tenemos que dar cuentas por esos dones espirituales. Enterrar los dones espirituales tienen varias causas de esto que estamos hablando. Uno analiza y uno dice, bueno, ¿por qué en la iglesia de hoy en día no nos tomamos tan en serio este asunto? Siendo un asunto tan serio para Dios. Ahora, es un asunto que más que aprenderlo, eso nos nace, ¿cierto? Eso va en el corazón del hombre y mujer que ha nacido de Dios. Pablo, cuando nació de nuevo, lo primero que le dijo al Señor fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy. ¿Qué quieres tú que yo haga? Eso habla del servicio, habla de los dones espirituales. Entonces, uno se pone a mirar las causas. Bueno, hay causas que uno podría pensar de gente que uno ve en la iglesia que llevan años, y perdónenme en el término coloquial, no los ve uno ni moviendo una silla en la iglesia. Y de pronto han recibido enseñanza y de pronto ellos lo saben, pero uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué la gente con esa indiferencia con la obra del Señor? No es con los hombres. Esto no se trata de ningún hombre o grupos de líderes a los que nosotros servimos. Como cristianos sabemos y entendemos que es un compromiso de cada uno con quién, con Él, porque al Señor le servimos. Hay un texto por allá en Colosenses que lo repite Efesios, que hagamos las cosas como para quién, como para el Señor. ¿Qué nos debe motivar a hacer lo que hacemos en la obra de Dios? Hombre, si yo trabajo en una empresa, ¿qué me motiva a madrugar, mojarme, aguantar hasta hambre, irme a pie, irme en bus? ¿Qué me motiva a cumplirle a esa empresa? Un salario, ¿cierto? Hay un salario. Una mujer que trabaje en la casa, cuidando a su esposo, cuidando a los hijos, ella puede estar ahí por conveniencia. ¿Por qué? Porque si ella se va o no hace nada, el esposo, que es el que provee, se va y los deja, o ella pierde esa fuente de ingresos, por decirlo así. Entonces podemos estar por conveniencia, podemos estar por interés, hacer un servicio, pero con Dios es diferente. Lo que nos debe motivar a nosotros a mover y a hacer lo que hagamos en la obra del Señor es que es el amor a Dios. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me impulsa, me motiva a hacer lo que yo hago para la obra de Dios. Por eso cuando nosotros lo hacemos con la actitud correcta, es muy difícil, no es imposible porque a todos nos ha pasado, de en la obra del Señor desanimarnos, desalentarnos, cansarnos, todos nos hemos sentido así, pero llega ese amor de Dios, llega como un bálsamo y lo levanta a uno. Y cada día uno va entendiendo que lo que uno hace realmente debe hacerlo por el Señor. Yo creo que de todos los que estamos aquí, yo pensaría, me atrevería a decir que muy pocos se salvan. Digo se salvan porque yo caigo ahí también, de nunca haber hecho las cosas con motivaciones incorrectas. Alguna vez en nuestra vida como cristianos hemos hecho servicios al Señor con motivaciones incorrectas. Por ejemplo, para que me vean. Por ejemplo, por competencia, por celos, en fin, por muchas de esas motivaciones. Pero ese no es el problema. El problema es que pasen 10, 20, 30 años y usted continúe en lo mismo. Pero qué rico cuando uno mira atrás y uno va mirando que va creciendo y va avanzando.
Y hoy en día poder uno decir, bueno, realmente lo que me motiva a mí de servirle al Señor no es el reconocimiento humano, ni un interés, ni nada por el estilo. Es que en mi corazón hay gratitud y amor por lo que Él es y por lo que Él hace todos los días por mí. Simplemente y sencillamente, Señor, estoy agradecido. Y aquí estoy, Señor. Y aquí estoy. Cuando asumimos el servicio de esa manera, pues bueno, por muy pesado que sea el servicio a Cristo, que de hecho lo es, se va a alivianar un poquitico. Algunas causas, porque no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. O sea, una persona que en el tiempo se prolongue con esta actitud hacia la obra de Dios, realmente es una persona que no ha nacido de nuevo. Otra causa, porque él piensa que, no, esos son los pastores y los líderes los que tienen que hacer todo eso en la iglesia. Yo cumplo con ir cada domingo. Mi vida cristiana se limita a ir el domingo, a llevar una ofrenda, a escuchar la palabra, a cantar y a de pronto medio saludar con el que se me atraviese. Y ya, salgo de ahí hasta dentro de 8 días y así religiosamente se van los años, las semanas, los meses. Cuando menos pensamos, nos recoge el Señor, llegamos al tribunal de Cristo y ya no hay nada que hacer. Otra pudiera ser porque no me da tiempo. Allá hay una parábola del buen sembrador y habla de que la semilla cae en diferentes tipos de terreno. Y ahí hay un terreno en particular, que es el terreno de los espinos, que ahogan la semilla. ¿Y qué representan los espinos que ahogan la semilla? Los afanes, los compromisos de este mundo. El hogar, la familia, el tío, el primo, el vecino, el cumpleaños, el día del padre, el día de la mamá, el día del abuelo, el jefe, el día del empleado, en fin. Y se va el tiempo y muchas veces involuntariamente estamos dándole más importancia a las cosas temporales y pasajeras de este mundo que a lo espiritual. Por eso si algún día el Señor Jesucristo entrara en persona por esa puerta y todos le dijéramos, Señor, ¿qué tienes para decirnos? Habla que tu pueblo escucha. Yo diría que una de las cosas que nos diría el Señor Jesucristo, muy probablemente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el pueblo de Dios hoy en día no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Estamos detrás de ¿qué? De las añadiduras. Las añadiduras están robando nuestro gozo, nuestro tiempo, nuestros mejores años, nuestros recursos. Estamos detrás de las añadiduras. Y realmente el reino de Dios y su justicia no es una prioridad en muchos de nosotros. A mí me ha pasado mucho. Todo esto que le comparto a mí me ha pasado. Por eso lo hablo desde la experiencia también. Y otra causa podría ser una de las más comunes, porque yo no sé ni qué hacer, ni tampoco sé cómo hacerlo. Entonces, este es uno de los propósitos que yo tengo con la charla hoy, de que al menos bíblicamente salgamos hoy de este lugar sabiendo qué son los dones espirituales. Cuán importantes son para nuestra vida espiritual y para la iglesia los dones espirituales. ¿Con qué tipo de don espiritual tengo yo? ¿Y qué puedo hacer para ponerme las pilas en ese sentido? Vamos a hacer un ejercicio de 15 minutos. Vamos a hacer 3 grupos. Hay 3 pasajes principales en las Escrituras que nos hablan. De Liana para atrás, Romanos 12.
del 6 al 8. Ahí están el listado de los dones espirituales principalmente. Hay otros pasajes que no, pero no son tan relevantes como esto, que nos complementan. Tratemos de desacomodarnos un poquito, hacer un poquito de mesa redonda. Alguien toma la iniciativa. Mire lo que vamos a hacer. Lo leen, lo comparten y un representante de cada grupo nos va a dar un resumen del grupo, de lo que aprendieron del pasaje que leyeron. Bueno, hermanitos, ahora sí, coloquémonos como estábamos. Y más agüita. Mi amor, no hay tinto ahí. No hay café. ¿Sí? Sí. Dame tintito. Bien, mis amados. Entonces, de cada grupo, un representante. Amén. Bueno, del grupo, el primer grupo de aquí, del grupo de Willy, ¿quién lo va a representar? De la corbata, Nico. ¿Cómo sí, Nicolás? Bien pueda. Bueno, Nicolás nos va a compartir lo que ellos observaron del pasaje de Primera de Corintios capítulo 12. Bien pueda, hermano Nicolás. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Como siempre, uno parece aquí da como cierto miedo, no lo niego, pero gracias al Señor pues tengo la oportunidad de estar aquí en este día. En el capítulo 12 de Primera de Corintios se nos habla de los dones espirituales y que es el Espíritu Santo quien los da. Y no hay nadie que tenga excusa para decir que no tiene dones. Se dice que le da dones a todos. Todos tenemos un don espiritual, por lo menos uno. También se nos menciona que estos dones pueden variar mucho, y se hace la analogía como si fuera un cuerpo. Podemos decir entonces que como cabeza puedo decir yo que no necesito un pie. No podemos decir eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es muy importante. Nosotros, ¿acaso en algún momento podemos decir yo no necesito pestañas? Las pestañas son algo muy pequeño que muchas veces pasa desapercibido, pero esas pestañas ayudan a que no nos caigan polvo en los ojos. Las uñas ayudan a que no nos lastimemos los dedos. El pelo de la cabeza ayuda a protegernos de los rayos ultravioleta del sol. Entonces, hablando ya, digamos, de forma de iglesia, con la representación de que se nos da del cuerpo de Cristo como iglesia, no podemos decir que hay partes del cuerpo de Cristo que son innecesarias. Primeramente, porque todos tenemos un don. Y segundo, porque todos somos necesarios para edificar la iglesia. Amén. Muy bien. Dos grandes conclusiones de Primera de Corintios capítulo 12. Todos y cada uno de los creyentes tenemos como mínimo un don. Desde el mismo momento en que usted nace de nuevo. No necesita llevar 2 años, 5 años, 3, no. Desde el mismo momento de nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos llega con las manos vacías. Y lo otro es que somos por la analogía y la figura del cuerpo, ¿no? Diversidad, unidad, no se contradicen, se complementan. Es necesario, Dios es tan sabio que de algo que es normalmente tan diferente y contraproduce, tan de contraste,
diversidad y unidad, Dios hace que se vuelvan complemento el uno con el otro. Qué belleza, Dios, la sabiduría del Señor. Muchas gracias, Nicolás y su grupo, por este aporte a la enseñanza. Del segundo grupo, Efesios capítulo 4. Que no sea Pachito. Buenas, hermanos. Dios me los bendiga. Hermanitos, bueno, el pasaje que nos correspondió a nosotros era Efesios 4, del 7 al 12, y ahí se nos habla también, o sea, un énfasis que se hace es que los dones nos han sido dados. No son dones que nosotros le pedimos al Señor, no son dones que por los que nosotros oramos, sino que son recibidos. Una de las primeras conclusiones que sacamos en el grupo. Luego, los dones que se mencionan en este pasaje en particular son dones que tienen que ver con la iglesia. Son dones que nosotros recibimos no para usarlos en nosotros mismos, sino para usarlos en la edificación de la iglesia. Dos de ellos, que son los apóstoles y los profetas, fueron fundacionales, o sea, aparecieron al principio en el comienzo de la iglesia para la fundación de la iglesia, pero los otros dones, maestro, pastores y evangelistas, siguen actualmente vigentes para la edificación de la iglesia. Pero una de las cuestiones en las que hacíamos énfasis en el grupo era el hecho de que son dones que nosotros no recibimos, estos en particular de los que se habla aquí, porque se hablaron de otros cuando el pastor hizo la pregunta, son dones que nosotros recibimos no para guardarlos para nosotros mismos, sino para ser usados en la edificación de la iglesia, que Dios nos da a nosotros para que nosotros le demos a las otras personas. Y que los compartamos con las otras personas. Y aquí hablaba una de las cuestiones que Pachito nos compartía, que uno que un pasaje que es de difícil interpretación, que es difícil de comprender muchas veces cuando lo leemos por primera vez, es el hecho que habla en el pasaje que Cristo subió al cielo, y que muchas veces en la antigüedad, cuando se conquistaba un territorio, el botín que se obtenía, ese era un botín que se traía para que el pueblo disfrutara de él. Entonces, el Pachito hacía esa referencia con respecto a que esa pudiera ser una interpretación de ese texto también. Eso fue lo que alcanzamos, pastor, a hacer. Muchas gracias. Un aplauso, muchas gracias. Gracias, hermano. Entonces se da cuenta que ahí vamos respondiendo de las preguntas que vimos, por ejemplo, de que bíblicamente no es correcto, por ejemplo, orar por un don, decirle, Señor, el don que cualquiera, no, porque es que nosotros ya venimos con uno o varios dones. Y lo que acaba de interpretar el hermano Rodolfo, bueno, vamos a tratar de verlo en el estudio, que ese pasaje de Efesios 4 no se refiere a los dones del Espíritu. No son los dones del Espíritu Santo. Los dones que Cristo da a la iglesia. El Espíritu Santo dota a los hombres con los dones espirituales. Una vez en Bello, un hermano se me rió. Yo sé que no lo hizo a propósito, sino que a él le causó risa. Porque sí, la frase sale así: el Espíritu Santo dota a la iglesia con dones. Entonces él se reía y se reía. Y luego yo le pregunté por qué se reía. Porque la frase suena como a preservativo, con dones. Esa es la imaginación que le quiere uno aplicar. Me dice, no, pero es que tú lo estás diciéndole. Pero es que yo no estoy diciendo realmente eso. Y a lo último lo vi, pues, lo dejé quieto. El Espíritu Santo dota a la iglesia con los dones espirituales. El Espíritu Santo le da a los creyentes sus dones espirituales. ¿Y qué hace Cristo? Toma a esos hombres dotados por el Espíritu Santo y los da a la iglesia. Y si usted mira el origen de la palabra don en los dos pasajes, las palabras son diferentes.
Para el pasaje de 1 Corintios 12 son carismas, harimata, capacidades espirituales dadas por el Espíritu Santo a cada creyente. Y en Efesios 4 es doma, regalos, especialmente hombres, personas, ya personas capacitadas por el Espíritu Santo. Esos hombres son los que toma Cristo y los da a la iglesia en el oficio o en el don de apóstoles y los que vemos ahí. Mire que hay uno cuando estudia ya va empezando a entender esos asuntos, pero muy bien, hermano, excelente. Y el último grupo, Oscar. No, Jorgito se queda acá. Jorgito termina de darme la clase. No, venga, Oscar. Ah, sí. Bueno, Oscar nos va a compartir y el grupo de él, Romanos capítulo 12 del 4 al 8. Bien puede, hermano Oscar. Bueno, hermano, si me ven muy pálido, ahí me disculpan. Bueno, primeramente quiero leer el pasaje para ponernos en contexto. Romanos 12, del 4 al 8. El pasaje nos dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Quiere decir que cada miembro es para cada cosa. Con los oídos no podemos ver, ¿cierto? Y con los ojos no podemos coger nada. Entonces cada uno es para cada cosa. Bueno, sigue el versículo 5 y nos dice que así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y que todos los miembros, todos somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es el de servicio, en servir. O el que enseña, en enseñar. El que exhorta, en exhortar. Y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Entonces el pasaje nos quiere decir que somos un cuerpo de Cristo, y que cada uno, Dios nos da un don diferente. Hay muchos que les puede dar 2, 3 dones. Tenemos un ejemplo grande con el apóstol Pablo, que él los tiene todos. Pues yo mirando no le encuentro pues que no tenga ninguno. Él tiene el de exhortar, el de enseñanza, y también tiene el de evangelismo. Entonces, de la manera, pero todos se deben de usar ¿para qué? Para el cuerpo de Cristo. Y sabemos que si no los usamos, pues le vamos a tener que dar cuenta a Dios, porque Él nos pone un ejemplo grande en la parábola de los talentos. Él nos va a pedir cuentas por todo lo que nos ha dado. Y si de pronto nos da un don y somos eficientes con Él, nos puede dar muchos más. Porque Él dice que al que tiene mucho, se le dará mucho, se le dará, y al que no tiene nada, hasta lo que tiene se le quitará. Entonces eso es lo que pues el Señor me ha dado el discernimiento sobre eso, que podemos tener muchos dones o uno solo, pero que debemos de usarlos para el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga. Bueno, qué bien, gloria a Dios. Vea, y entonces cuando uno analiza pasajes como esos, uno, por ejemplo, mira que en 2 de los 3 aparece la analogía del cuerpo. Entonces uno deduce, bueno, en este asunto de los dones espirituales, Dios como divino maestro que es, tomó una analogía o una figura para que nosotros dilucidáramos mejor la enseñanza, y es la del cuerpo humano. Y usted mira nuestros cuerpos, pues es un solo cuerpo, pero tiene diferentes y muchos miembros, ¿cierto? Ahora, ninguno de ellos sobra, ninguno de los miembros, por más pequeño que sea, porque su función no sea muy relevante, ninguno de ellos sobra. Ahora que estuvimos construyendo en la casa, me tocó ayudar a bajar y a subir escombros. Se me cambiaban de colores ahí, que los pelitos de la nariz, llenos de polvo. Y yo apenas me los miraba, yo decía, yo debería dejármelos crecer más. Vea esto como le protege a uno de los mugres de la calle. Imagínense cuánto polvo
no evitaron los pelos de la nariz que entraran a mis pulmones. Imagínense. Y muchas veces hasta nos fastidian, ay no, gas, córtese eso tan feo. No, sí, claro, hay que cortarlos, hay que tener presentación, pero tampoco depilarlos del todo, porque entonces a usted le va a entrar todo, porque ellos están ahí como un filtro para ayudar a proteger el organismo. Lo que nos enseñaba el hermano Nicolás, nada de lo que hay en nuestro cuerpo sobra. Todo tiene un propósito, todo tiene una función. Sí. Sí, eso los vamos a ver ahora. Y le agradezco la pregunta porque tengo por decirles algo. En un tema tan complejo como este, si hay alguna situación, alguna pregunta, yo sí les soy sincero, no la sé. Si hay algún hermano que la sepa, puede pasar al frente y la puede contestar. O si no, para la próxima clase se le contesta. Pero no todos aquí, por eso le decía ahora, hermana, no le dé pena preguntar. Porque aquí no todos somos aquí maestros y eruditos de la Biblia. No, no todos nos la sabemos. La idea es ayudarnos entre todos y aportar entre todos con humildad y a la luz de la Escritura lo que podamos entender. Entonces ese cuerpo es muy importante, esa figura. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender eso, que así funciona la iglesia de Cristo como un cuerpo. Tiene diferentes miembros, pero todos con funciones distintas. Pero todas las funciones son necesarias, pero ninguna función está por encima de otra. Todas y cada una de las funciones que ejercen nuestros distintos órganos o miembros en el cuerpo, todas son necesarias. ¿Para qué? Para la buena salud del cuerpo humano. Por ejemplo, tú puedes tener un dolor de muela, y tantas cosas que nosotros tenemos en este cuerpo que Dios hizo. Para que una muelita, ¿quién sabe cuántas muelas tenemos nosotros en total? Como 350. Eso tenemos ahí un poco de dientes terrible. Oiga, y con una sola muelita, con una sola muela que le duela a usted, yo no he visto al primero con dolor de muela que llegue en la noche y le diga a todo el cuerpo al dolor de muela, pues muelita, ya son las 12 de la noche, nosotros todos nos vamos a acostar y usted verá si se queda trasnochando. Sí, todo el cuerpo se trasnocha con la muela, porque todo el cuerpo se siente. De modo pues que en la iglesia del Señor Jesucristo, hermanito, mire, la labor que desempeñamos todos y cada uno de nosotros en la obra de Dios es necesaria, es importante, no es de menospreciar, no es de rechazar. ¿Sabe por qué? Porque todo fue planificado por el Dios sabio y soberano. Y Él sabe cómo hace las cosas, y Él sabe cómo funciona cada uno de nosotros, qué capacidades tenemos y de la utilidad de cada uno de esos dones para el crecimiento espiritual de la iglesia de Cristo, mis amados hermanos. Entonces, a través de ese ejercicio también podemos deducir que cuando estudiemos a fondo esos pasajes o esos temas, tratemos de mirar el origen de las palabras que nos dan mucha claridad de los temas. Por ejemplo, de los 3 pasajes hay uno que utiliza una palabra diferente con respecto a don, y es Efesios 4, porque se está refiriendo a las personas, no a las capacidades, sino a las personas. Y él los da en el versículo 11, los da y son dones, sí, son dones. Es un don el apóstol, es un don el maestro, es un don el profeta, es un don el pastor, en hombres, pero que en la práctica también se convierten en oficios. Entonces hay que mirar la distinción entre un oficio y un don. No es lo mismo un oficio que un don. Por ejemplo, la Biblia dice que los dones son irrevocables. El don con que usted, el Espíritu Santo, le dio cuando nació de nuevo, lo va a acompañar hasta que se muera. Es irrevocable los dones que el Espíritu Santo da a su pueblo. En cambio, los oficios son temporales. Por ejemplo, en el caso de los oficios fundantes, ya no están hoy en día. Sí, correcto.
Muy bien, hermana. Los dones, como habla bien la hermana Elizabeth, son capacidades especiales, sobrenaturales, espirituales, que el Espíritu Santo da a todo el pueblo de Dios. Vuelvo y le digo, cuando una persona nace en el cuerpo de Cristo por la fe en Él, cuando nace de nuevo, entre otras cosas, ocurre que el Espíritu Santo viene a ser morada en él. Pero cuando el Espíritu Santo llega a un nuevo creyente, él no llega con las manos vacías. Entre otras cosas, llega con ese tipo de regalos. De una vez con los dones para ese creyente o el don para ese creyente. Pero ese don, esas capacidades especiales, esos carismas especiales, él los da a toda la iglesia. Hombres y mujeres sin distinción. Listo. Ya nos llegamos a Efesios 4. Sergio. No. Lo que Él nos da son dones diferentes, Sergio. Él nos da dones, por ejemplo, y ahí lo vimos en la lista que sacamos de las 3 listas, ahí lo vamos a ver más adelante. Son dones diferentes, son funciones distintas como las tiene el cuerpo. Por ejemplo, el corazón no funciona lo mismo que los pulmones. Las piernas no funcionan lo mismo que los oídos, ¿cierto? Son funciones distintas pero necesarias, ojo. Todas son necesarias, pero son distintas. Igual entre nosotros, Sergio. Por ejemplo, usted puede tener el don de evangelista y William el don de servicio. Son dones totalmente diferentes, que el Espíritu Santo se los dio a cada uno, pero son necesarios. No es un momento para decir cuál es el don, como era el problema en Corinto. El problema de Corinto era que ellos estaban abusando de los dones espirituales, entre otras cosas, compitiendo a ver cuál era el que tenía el don más sobresaliente, el don que producía más admiración entre la gente. Entonces Pablo está corrigiendo ese problema ahí en Corintios capítulo 12. Pero él da diferentes dones, él los reparte de manera distinta en la iglesia a hombres y mujeres por igual. En Efesios 4 ya es Jesucristo de los ministerios. Toma dentro del cuerpo, ojo, también los dones, otra particularidad de los dones no son masculinos o femeninos. No, señor, los dones los da el Espíritu Santo por igual. En el caso de Efesios 4, hay hermanas en el cuerpo de Cristo que Él le ha dado el don de enseñanza. Hay hermanas que tienen el don de enseñanza, mujeres que tienen el don de enseñanza. Es correcto, Tito las llama maestras del bien, porque los dones espirituales, por decirlo así, no los podríamos, estos son de las mujeres y estos son de los hombres. No, señor. Los dones espirituales no se pueden observar desde esa panorámica. Él los da por igual a hombres y mujeres. En el caso de Efesios 4, principalmente el de enseñanza. Hay hermanas que Dios ha dotado con el don de la enseñanza. Y ese don se ejecuta teniendo en cuenta el contexto de lo que la Biblia enseña. Cuando la iglesia está reunida, ella no puede públicamente hacer ejercicio de ese don de enseñanza, porque la misma Biblia la restringe en ese punto. Pero en cualquier otro contexto, ella puede, en su hogar, aquí con las damas, en la calle, evangelizando, en un grupo en la casa, enseñándole a las personas, o como lo hacía esta mujer de Hechos, la que iba con el esposo que tomaron a Apolos. Dicen que ella era una maestra, ella por iniciativa de ella tomaron a Apolos y le aclararon el evangelio. Y dicen que fue ella, que ella era la que tenía el don. Entonces, en Efesios capítulo 4 es Jesucristo el que da esos hombres dotados por el Espíritu Santo, los da a la iglesia. Ahora, ahí esos dones o domas no son para toda la iglesia, son para algunos hombres. Y por eso esos hombres deben reunir ciertos requisitos. Por ejemplo, si es para el oficio de pastor o anciano, debe reunir, aparte de tener el don, debe reunir los requisitos de 1 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 8. Los diáconos, aparte del diaconado de ser un oficio que es muy compatible con la misericordia y con el de servir, el diácono también, como ser un oficio, se le demanda unos requisitos por cumplir, como también están allá del 8 al 12 en 1 de Timoteo capítulo 3. Amén. Si me dejan avanzar, allá llegamos. Pero está bueno el tema, ¿cierto? Estamos aprendiendo, gloria al Señor.
Exacto. Entonces Dios es precioso, Dios es maravilloso. Si todos los que estamos aquí en esta tarde hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, téngalo por seguro que en cada uno de nosotros hay un don como mínimo, una capacidad especial dada por el Señor para servir y ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Todos, niños, ancianos, hombres, mujeres, todos tenemos como mínimo una capacidad especial dada por el Señor. Ahora, y esa capacidad especial que tú tienes, así sea el de servicio, porque es que en muchas partes también se discrimina eso, hombre. Se valora, se admira, se promueve los dones pastores, maestros, pero las personas o hermanos que hacen aseo, por ejemplo, que lavan los baños, que barren, que trapean, son en muchos lugares hasta menospreciados. No, y eso no tiene por qué ser así, porque ese don es tan valioso como el don de enseñanza o el don de pastor. En Dios, si ustedes creen que Dios actúa de esa manera, la Biblia dice que no hace acepción de personas. Y fue Él el que estableció esa forma de funcionar de la iglesia. Esto que estamos hablando es la forma de Dios para que la iglesia, el edificio de Dios, que es la iglesia, avance, crezca, se siga construyendo. Lo que estamos hablando son las cosas que Dios dejó en su palabra. Esto no nos lo estamos inventando nosotros. Cómo la iglesia se puede seguir construyendo. Con respecto a nosotros los hombres, podemos ver con claridad en las Escrituras 3 deseos en el corazón de Dios desde siempre. Desde siempre. 3 deseos que Dios tiene para nosotros los hombres. Nosotros somos la joya de la creación de Dios. El primero. 3 deseos en el corazón de Dios que están por toda la Escritura. El primero, ¿cuál es? La salvación. Dios quiere que todos, no algunos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Desde el principio hasta el final, por toda la Biblia, vemos eso en el corazón de Dios, la salvación del hombre. Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Por eso Él proveyó una manera para que todos los hombres pudieran ser salvos. ¿Su Hijo Jesucristo en la cruz murió por alguno o murió por todos? Jesucristo murió por todos los hombres. ¿Por qué lo hizo Él? Para salvarlos. ¿Por qué? Porque está en el corazón del Padre la salvación de toda la humanidad. Lo vemos por todo, por todo. Es un hilo conductor a lo largo de toda la Escritura. El deseo en el corazón de Dios de la salvación del ser humano. Segundo, después de que Dios por la fe se reconcilia con un hombre, con una mujer, ¿cuál es el segundo deseo de Él en su corazón ya para ese hijo o hija de Él? Muy bien. La santificación, es decir, el hermano o la hermana que es apartado del mundo por Dios y consagrado para Él. Eso significa santificar. Apartarlo para consagrarlo a. Apartarlo del mundo, sacarlo del mundo y traerlo acá para consagrarlo a mí. Que Dios es un ser santo, santo, santo. La santificación. Tesalonicenses 1, capítulo 4, verso 3 dice: pues la voluntad de Dios para nosotros, el pueblo de Dios, es nuestra ¿qué? Santificación. Ese es el segundo deseo de Dios para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. La santificación del pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios cada día que pasa aprendamos y crezcamos a vivir en integridad y en santidad delante del Señor. Que de manera voluntaria cada día estemos resueltos a darnos la batalla por la santidad, a vivir vidas que agradan al Señor. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ese es el deseo de ¿quién? De Dios, mi Padre Celestial. Él quiere que yo sea santo como Él es santo en toda vuestra manera de vivir. Y la otra, después de salvarnos, de santificarnos, ¿cuál sigue? El servicio. Esa palabra en el idioma original es doulos, esclavo. Primera de Tesalonicenses 1:9, ahí vemos resumido en ese versículo los 3 deseos de Dios. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. La primera, la salvación. ¿Y cómo os convertisteis? Se volvieron de su mal camino, se arrepintieron,
se convirtieron al Señor con todo su corazón. ¿Se convirtieron de qué? De los ídolos a Dios. Consagración. Dejaron de adorar ídolos. Dejaron de adorar lo vano, la mentira, el engaño. Y se consagraron y se volvieron al Señor. ¿Para qué? Para servirle al Dios vivo y verdadero. La palabra servicio, que es en el original esclavos, que era lo que más caracterizaba a un esclavo en la antigüedad. Era una figura decorativa en la casa del amo. El esclavo era el primero que se acostaba, el primero que se levantaba y el último que se acostaba. El esclavo tenía en su frente solamente el servir las 24 horas a su amo. Para eso lo compró, para eso existía él, para eso vivía él, solo para servir a su amo. Él no tenía otro propósito en la vida que solo servir a su amo. Y esa es la misma palabra servicio, doulos, esclavo, que emplea la palabra del Señor. Entonces, nos salva el Señor, nos santifica el Señor y nos liberta de la esclavitud del pecado para convertirnos en esclavos de Él. Entre otras cosas, ¿para qué? Para adorarlo, para anunciarlo, pero también para servirle. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos amados, una de las virtudes maravillosas de la fe cristiana es precisamente esto que estamos hablando, el servicio. El propio Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Jesucristo el más grande, el hombre más grande de todos los tiempos. El más maravilloso, el inigualable, el infalible de todos los tiempos. Se caracterizó principalmente por algo, por una vida de servicio, por una vida de servicio a sus semejantes. Servir a su semejante de manera incondicional y de hacerlo por amor. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de servicio. Y si no recuerdan el pasaje de Juan capítulo 13, en la antigüedad los caminos eran polvorientos, cuando había invierno todo era un barrial y las personas prácticamente caminaban casi que descalzas. Cuando llegaban a una casa, obviamente, después de kilómetros al sol o en charcos de agua, ustedes se imaginan cómo llegarían los piececitos de ellos. Sucios, llenos de tierra, enmugrecidos. Entonces era costumbre de la cultura de entonces, cuando llegaba alguien a la casa, de tomar un lebrillo, tomar al huésped, sentarlo y lavarle los pies. Eso era un acto de gentileza, eso era una muestra de amor, de hospitalidad, lavarle los pies. Pero ahora no lo hacía el dueño de la casa. ¿Sabe quién lo hacía? Lo hacían los esclavos, porque era una tarea degradante, era una tarea exclusivamente de ellos. Obviamente por iniciativa del amo, pero el amo no tocaba un dedito de nadie, eran los esclavos de él los que hacían la tarea. Ahora, el Señor Jesucristo, siendo el más grande, siendo el inigualable, el todopoderoso, lavó 24 pies. ¿Son 12 por 2? 24. En un acto de humildad. No lo hizo para ser visto, no lo hizo por propaganda, por marketing, no. Lo hizo para darnos ¿qué? Ejemplo. Si Él lo hizo, si Él se rebajó de esa manera, si no estimó el ser lo que Él era en ese momento delante de esos hombres y hizo lo que hizo, ¿qué esperaría Él de tú y de mí? Así como yo lo he hecho, ustedes también háganlo. No en el sentido literal de lavar los pies de otros, sino en lo que significaba, ¿no? El servicio, el dar, el ayudar. Mire lo que dice Hebreos 6:10. Tan importante esto. En Hebreos 6:10 dice la palabra de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿qué? De amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta doctrina, esta enseñanza, esto está en el corazón del Evangelio. Si por algo nos debemos caracterizar, yo les he dicho muchas veces que una de las cosas que yo personalmente he aprendido del Sermón del Monte es que si por algo nos distinguimos nosotros los cristianos es por el amor.
Eso es lo que a mí me deja hasta el momento lo que he estudiado el Sermón del Monte. El principal distintivo del pueblo de Dios debe ser el amor. Primera de Corintios capítulo 13. ¿Qué tipo de amor? El amor que todo lo sufre, que todo lo perdona, que todo lo cree, que todo lo puede, que no se goza con la injusticia, que se goza. Ese tipo de amor es lo que nos debe caracterizar a nosotros. Y cuando ese tipo de amor es una realidad en nuestras vidas, pues una de las consecuencias de vivir ese amor en nuestro corazón es el estar siempre dispuestos a ayudar a los demás. Ojo, no solo aquí en la iglesia, porque es muy triste que muchas veces nosotros en la iglesia levantamos hasta un papel del pasillo, pero en la casa no somos capaces ni de llevar los platos de la mesa a la cocina. En el trabajo, en la calle. No, debemos siempre estar dispuestos en todo momento y en todo lugar. ¿A qué? A servir, mis amados hermanos, a servir. El servicio no solo debe caracterizar a los líderes, sino a todo el pueblo de Dios. El Señor no nos salvó para ser espectadores, lo digo con mucho respeto. Lo hizo para que fuéramos siervos, sus esclavos, para poder servir a otros. Y al servir a otros, le servimos a Él. Y hay una maravillosa recompensa. Ya lo leímos en Hebreos 6:10, pero en Juan 12:26 también hay otra recompensa que Él promete para nosotros. Supuestamente Dios es el único digno de la honra y de la alabanza, pero Dios también ha prometido honra para sus hijos. Mire el contexto. Si alguno me sirve, dice Jesucristo, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre ¿qué? Le honrará. Le honrará. Servirle con los propósitos correctos, servirle siguiendo el ejemplo de Jesucristo, servirle solamente por agradecerle a Él lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Cuando lo hacemos de esa manera, desinteresadamente, la Biblia dice que algún día en la eternidad, por este estilo de vida, el Padre en los cielos lo va a honrar a usted, me va a honrar a mí, nos va a honrar a todos. A todos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Señor, ¿y cómo hago yo para servirte si tú estás en el cielo y yo estoy aquí? No. Cuando nosotros le servimos a los hermanos, cuando nosotros le servimos a las personas, le estamos sirviendo a Él. Recuerden Mateo capítulo 25. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y viniste a verme, desnudo y me vestiste. Señor, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Cuando lo hicieron con uno de ellos, mis pequeños, conmigo, lo hicieron. Cuando nosotros servimos con los motivos correctos a nuestro prójimo, lo estamos haciendo al Señor. Lo estamos haciendo para Dios. Muy bien, mis amados hermanos. ¿Está sirviendo usted hoy al Señor? ¿Lo está haciendo con otras personas? ¿Están sirviendo al Señor Jesucristo con las motivaciones correctas? Una consideración con respecto al servicio. Para continuar avanzando, debemos evaluar, ya ir metiéndonos en el tema de los dones. Estoy haciendo como una especie de introducción y aquí ya vamos a empezar a meternos más. Evaluar nuestra capacidad ante el Señor, muy importante. Evaluar, en cuanto al servicio, debemos evaluar muchas cosas, pero una de ellas, evaluar nuestra capacidad ante el Señor. Romanos 12, del pasaje que leyeron algunos hermanos, el 6, en la parte A, Romanos 12, 6a. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Es decir, ¿qué tenemos que evaluar? Precisamente eso, que cada uno de nosotros funcionamos de forma diferente y de acuerdo a la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Y tenemos que evaluarnos, porque esto ha generado, vuelvo y les digo, pero muchos problemas, celos y rivalidades dentro del cuerpo de Cristo. Yo estuve en una iglesia
donde no era más horrible usted ir a un ayuno que ver un grupo de 3 o 4 varones compitiendo por cuál de los 4 predicaba mejor, por cuál de los 4 oraba mejor, por cuál de los 4 era más super espiritual. Yo estaba empezando en el evangelio y un día hasta casi se agarran a pelear 2 de ellos. ¿Y cuál era la competencia? Por quién era el más espiritual que el otro. ¿Quién era el más inflado? ¿Quién era el que más sabía Biblia? ¿Quién era el más ungido por el Señor? Y yo nuevecito en el evangelio, yo miraba eso y yo decía, no, pero esto no es así, esto no es correcto. Estos hombres compitiendo no son pues cristianos. Y es que se les veía por encima esos celos, ese deseo de sobresalir por encima del otro. Entonces nosotros tenemos que evaluar eso, que las capacidades que tú y yo tenemos para trabajar en la obra de Dios, no nos deben dar lugar en nuestro corazón a envidiar, por ejemplo, el don de otro. No, y en la iglesia de Cristo se ve mucho eso, hombre, la envidia. Ay, yo quiero ser como el hermano Nicolás. Tiene una facilidad para ilustrar la palabra de Dios, tiene una facilidad para expresar la palabra de Dios. Y por lo general siempre estamos con esos deseos egoístas, pero con aquellos que están como que aquí al frente. Porque nadie dice, ay, tan rico ser como el hermano Alberto, que viene todos los domingos desde la 1 de la tarde a lavar baño. Nadie dice eso, nadie desearía eso. Lo estoy colocando, yo sé que aquí en la iglesia eso no pasa. Gracias a Dios que no, se lo digo de corazón. Aquí, gracias a Dios, todavía el Señor, vea, nos ha enseñado a manejar la humildad y a entender esto a la luz de la Escritura. Si un hermano el Señor lo usa con la enseñanza y todos nos edificamos y todos nos gozamos cada vez que Él enseña, ¿para quién es la gloria? A mí, ¿por qué me tienen que dar? Antes yo me gozo, antes yo me siento bendecido de recibir esa palabra, de compartir mi fe y tener un hermano así como compañero. ¿Por qué me tiene que dárselo? Ahora, lo que Él tiene, Él no tiene lo que yo tengo. Él puede ser fuerte y escogido por Dios para eso. Mi área es otra, donde el Señor también me usa, donde la obra también se necesita. Entonces todo el mundo anhelando el hermano que está al frente y todo el mundo lo anhela, pero nadie anhela el trabajo del hermano Alberto. Pero resulta y pasa que el domingo menos pensado el hermano Alberto no vino. Y llegamos todos a la iglesia y preciso ese día va a predicar ese hermano. Entonces la iglesia se viene toda. Pero ahorita pasa que están los papeles del baño regados, las sillas están sucias, el piso cochino, las paredes vueltas nada, los baños ni hablar. ¿Cómo se genera el ambiente? ¿Sí ve que hace falta? Claro que hace falta. Entonces tenemos que evaluar antes de entrar en esa situación, porque ese era uno de los problemas, de los grandes problemas de la iglesia en Corintio, mis amados hermanos, que dejábamos de agradecer y de trabajar en lo que Dios nos dio por estar mirando lo que los otros Dios les había dado. No, así no es. Ustedes sabían que yo trabajé en la Caja Agraria. Oiga, yo casi soy gerente de la Caja Agraria allá en Aguachica, Cesar, donde me quedé, mejor dicho. Yo trabajé en la Caja Agraria de San Alberto, Cesar. Resulta y pasa que la señora que era titular del archivo, ella se enfermó de cáncer y se tuvo que ir a Bogotá. Un compañero de estudio que estábamos recién graduados me dijo, Briglia, anda vos. Y yo le dije, ¿y por qué no vas vos? No, porque es que mi hermana trabaja allá y 2 parientes no reciben. Pero anda vos, Briglia, vos le coges el tirito y te quedas con ese puesto porque no creemos que ella vuelva. Yo no quería, yo no sabía nada de eso y fui. Buen sueldo, el gerente muy formal. Pero realmente no me capacitaron. Vea, fue el mes más aburrido que yo he tenido laboralmente hablando. Eso fue una tortura. Eso me produjo tristeza, frustración, desespero. Un mesecito. ¿Por qué? Porque a mí nunca me capacitaron. Conmigo nadie se sentó a enseñarme debidamente lo que yo debía hacer. Muchas veces traté de preguntarle a las personas y, ay, como quien dice, ay, no moleste que estamos muy ocupados. Y yo, ¿aquí qué hago? No, yo no veía la hora. Y cuando me dijeron que no podía continuar, ¿ustedes creen que yo me puse triste o feliz? Pero súper feliz de la vida.
súper feliz. Yo dije, aquí no vuelvo, esto no es lo mío. Qué tristeza, qué experiencia tan aburridora. Pero realmente, ¿qué fue lo que produjo todo eso en mi vida, mis amados hermanos? Y con esto ya entro en el tema. Y es la falta de capacitación. Sentiríamos las mismas emociones de frustración, de decepción, de tortura, mis amados hermanos, si Dios nos pidiera hacer algo para lo cual Él no nos capacita. Sentiríamos lo mismo. Y con esto quiero decirles algo. Dios no nos va a pedir algo para lo cual Él no nos ha capacitado, para lo cual Él no nos haya preparado. Y si volviendo a la figura del cuerpo, usted mira el funcionamiento del mismo, uno ve ese modelo ahí. Porque al corazón se le demanda, porque el corazón fue diseñado y capacitado para trabajar de la manera que trabaja. Porque los dedos se mueven como se mueven, hacen lo que hacen. Porque cada uno de los miembros del cuerpo fue diseñado por ese precioso diseñador para hacer lo que tiene que hacer. Exacto. Y cada órgano y cada miembro funciona de manera eficiente porque con antelación fue preparado de esa manera por Dios, desde antes de que naciéramos, mis amados hermanos. ¿De qué manera Él nos capacita para llevar a cabo una tarea en la obra de Dios? Sería la pregunta. Pues hermanos, lo que estamos hablando, por medio de los dones espirituales. Por medio de los dones espirituales, el Señor nos capacita para realizar una tarea o una función en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si son los dones espirituales los que el Señor usa para capacitarnos, empecemos por lo más lógico, que es un don espiritual. Bueno, aquí otro texto se me quedó. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Bueno, ¿qué son los dones espirituales? Los dones espirituales no son talentos naturales, que hay que diferenciar eso. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo a los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos hombres y mujeres que durante su vida, por medio de la fe en Jesucristo, tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, en el cual a través del Evangelio escucharon la palabra del Señor, se arrepintieron y recibieron por la fe en su corazón a Jesucristo por Señor y Salvador. La Biblia dice que Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pues a los hijos de Dios son los que Dios dota por medio del Espíritu Santo con capacidades sobrenaturales, que son diferentes a los talentos naturales. Entonces usted me da la razón de lo que estoy hablando. Una cosa son los dones espirituales y otra cosa los talentos naturales. Hay personas que nacen con talentos naturales. De hecho, casi todo mundo nace como mínimo con un talento natural. Y eso lo da Dios de manera soberana y gratuitamente a todo el género humano, sean cristianos o no cristianos. Por eso en todas partes del mundo tú ves que nacen personas que son carpinteros, otros mecánicos, otros músicos, otros se les facilita hablar idiomas, otros son docentes, en fin, y no son cristianos. Pero nacen, son talentos naturales, ojo, y son muy diferentes a los dones espirituales. Los talentos naturales es para cualquier persona que Dios soberanamente le regala uno. ¿Cómo? Por ejemplo, yo nací con el don natural, a mí nadie me enseñó, yo nací con el don natural de jugar fútbol. Nació conmigo. Me vi 3 mundiales, no jugué, me vi 3 mundiales. Yo nací con ese don natural. Unos nacen con el don para los deportes, otros nacen con el don para estudiar. Hay personas que tienen el don de tocar música. En fin, los talentos naturales son muy diversos y son para cualquier persona. Hay gente que tiene una facilidad para aprender idiomas, terrible. Hablar 5, 6, 7, 8 idiomas, yo me les quito el sombrero. Y no son cristianos.
Esos son ¿qué? Talentos naturales. Ahora, el hecho de que una persona tenga un talento natural como el de la enseñanza, un docente, puede ser un doctor en filosofía, un ejemplo, un doctor en literatura, doctor, que es lo máximo. No significa que él tenga la habilidad para venir aquí a predicar y enseñar la palabra de Dios. No, señora. De hecho, nosotros tuvimos un hermano muy inteligente, con muchos dones naturales, talentos naturales. Es ingeniero, es docente de la Universidad Nacional, pero él no enseñaba. Tratamos de darle la oportunidad. Un ejemplo, aprovecho ese ejemplo para decir, no, pues si el hermano es docente de la Universidad Nacional, qué bendición nos mandó el Señor a la iglesia, pongámoslo a enseñar en la iglesia. No, son dos cosas muy distintas. No, porque es que el don de enseñanza es un don que se recibe de manera sobrenatural y el primer requisito es que tienes que ser cristiano. Entonces, de hecho, alguien puede ejercer el don de enseñanza 1.000.000 de veces mejor que alguien que tenga el talento natural para enseñar en una universidad. Así el otro no tenga ni primero, no tenga ni primaria. Porque hemos conocido hermanos que aprendieron leyendo la Biblia y son maestros y enseñan a la iglesia la palabra de Dios. Y uno dice, uy, pero si ese señor no tiene ni primaria, y póngalo a predicar la palabra del Señor y verá cómo quebranta con la palabra. ¿Qué es eso? Un don espiritual. No es un talento natural. Uno mira a los hermanos que trabajan aquí en la construcción. Ellos tienen ese talento. Yo los vi trabajando en mi casa. Son muy inteligentes. Ellos miran, sale un problema por aquí. Yo decía, unos berracos. No, ellos tienen ese talento, es natural. Y no solo ellos lo tienen, muchos hombres lo tienen. Pero los dones espirituales son muy distintos a los talentos naturales. Por allá alguien me alzó la mano. Hermana. ¿Quién? Perdón, Pachito le va a contestar. Pachito, ¿qué le va a decir a la hermana? Ahora, todos los seres humanos, gracias Pachito, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los seres humanos sin excepción alguna. Y muchas de las cosas que hay en el corazón de Dios las tenemos nosotros los seres humanos. Por ejemplo, comunicarnos, amar. Eso lo tenemos todo, mijo. O sea, no necesitamos ser cristianos. Porque mire que el Señor en Mateo capítulo 5, hablando en ese capítulo de que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, habla de que los gentiles no aman a sus hijos. ¿Qué más tiene eso? Si tú amas a los que te aman, ¿eso qué tiene de más? O sea, que por más que usted sea creyente o no, nosotros tenemos eso en el corazón de amar. De amarme. Ahora, hay personas que no tienen a Dios y ese amor va más allá de su círculo, mi esposa, mis hijos, y uno los ve, sí, amando al prójimo, pero eso ya depende, también hay que mirar los corazones. Trump, le sobraron 150 pesos, Señor, usted los va a donar para las gotitas del éxito. Y yo les digo, no, gracias, porque ¿sabe qué hace? Es que eso me graba y me sale en YouTube, de pronto me mete un problema con el éxito. ¿Sabe qué hace el éxito? De cuando por allá a los 5 o 10 minutos salió el tipo
echando humo y todo con una tula de plata. Él entró, fue a su apartamento a sacar la plata que se le estaba quemando. Él no entró a salvar el niño. Pregunta, si él hubiera muerto en el incendio, ¿cómo hubiera quedado? Delante de todo, pero ¿quién conocía el corazón de lo que él verdaderamente estaba haciendo? Solamente Dios. O sea, donde él muera allá, las titulares de prensa, este hombre dio la vida por salvar a ese niño, por tratar de rescatarlo y murió en el intento. Y le hacen una placa y el alcalde felicita a toda la familia, en fin. Pero menos mal que no terminó así, porque en última se descubrió la intención de él. Él salió con su tula de plata, él entró, fue a sacar su plata, no a salvar el niño. Entonces, ejemplos, hermana, ejemplos. No todo mundo hace las cosas por algún interés que no sea debido. Pero el hecho de que los hombres también tengamos esas acciones, así no seamos cristianos, es normal, porque es que no somos tampoco seres irracionales. Por más que sea, amamos, mija, amamos. Por más que sea, muchas veces con motivaciones correctas o incorrectas, nos movemos a ayudar a nuestro prójimo. ¿Cierto? Entonces, pero ¿qué es lo que, de qué es lo que realmente estamos moviéndonos? Es que eso puede ser algo natural en todos nosotros los seres humanos. Ahora, todos nosotros los cristianos deberíamos por naturaleza cristiana de ser movidos a ser personas que misericordiosas, ¿cierto? Pero resulta que entre el pueblo cristiano hay unos que el Señor ha elegido para darles el don de misericordia. O sea, por ejemplo, como el buen samaritano. Lo que hizo el buen samaritano es un claro ejemplo. Él dio hasta plata de su bolsillo para ayudar a un enemigo de él, porque era un judío el que estaba ahí y él era un samaritano y ellos se odiaban. Y fue más el amor, la misericordia de ese hombre por su enemigo que lo movió aún a dar dinero para ayudarlo a él en su necesidad. Eso es un don. En la iglesia todos debemos ser misericordiosos, pero hay hermanos y hermanas que uno lo ve como ese hermano muy probablemente, o sea, va más allá de lo normal. Va más allá de lo normal. Usted lo ve metido más, preguntando más, preocupado más, esforzándose más que otros. Por ejemplo, ay, Tiaguito está enfermo en el San Vicente. Ay, sí, pues todos aquí, claro, nos dolemos. Viene la muchacha y mi hija, ¿cómo está el hijo? Claro, se mueve el amor de todos por el niño. Pero muchas veces no podemos o no queremos, de ahí no pasamos. Pero en cambio hay otros que van más allá de preguntarle y de orar. ¿Cuándo puedo ir? ¿Qué necesita? ¿Qué hay que llevarle? Ay, mira que el niño necesita esta droga y se pone pilas, hermano, necesitamos esta droga para el niño y va y se la... ¿Sí me entiende? Mire que el que tiene el don va mucho más allá de solo preguntar y orar. Es movido a misericordia. Por allá vi varias manitas levantadas. ¿Qué les parece si las manitas que sean levantadas hacen la pregunta y nos vamos a tomar un cafecito? ¿El qué? No, eso es una emoción destructiva. El odio es una emoción, mija, y es destructiva. Estamos llenos de emociones. Hay emociones buenas y hay emociones destructivas. Y el odio es uno de ellos, Rodolfo. Ah, sí. Así es. Hermanita, entonces medio, ¿le ayudamos un poquito o quedó confundida? Sí, bueno. Nicolás. Exacto. Sí, también, es que vuelvo y le digo. Exacto. Pachito. Exacto. Y no era creyente, Cornelio.
Gracias, Pachito. Hermanitos, termino de leer la diapositiva y nos vamos a tomar el tinto. Entonces, continuaba. Los dones espirituales son diferentes a los talentos naturales. Diferencias de dones y talentos naturales. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo al creyente, a la persona que nace de nuevo en la fe. Los talentos naturales son dados por Dios a todos los hombres en general, de manera diferente. Los dones espirituales son capacidades, habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo. Ojo, a todos los creyentes. ¿Para qué? Para el servicio a Él. Mire lo que dice esto, hermana. Dentro del cuerpo de Cristo principalmente. Y son otorgados de forma gratuita. La finalidad, aquí podemos, de acuerdo al tema que nos propuso la hermana, nos ayudó mucho para entender algo bien puntual. Una de las finalidades bien claras de los dones espirituales en la iglesia es para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Y si la iglesia es edificada por el Señor, ¿qué testimonio va a reflejar al mundo? Un buen testimonio. Pero si en la iglesia no hay dones espirituales, no hay hermanos capacitados para ayudar a construir el edificio de Dios llamado la iglesia, ¿cómo va a ser el testimonio? Un testimonio que no va a impactar a nadie en el mundo. Pero cuando en la iglesia están funcionando los dones, guiados por el Espíritu Santo de manera ordenada y coordinada, eso se va a ver reflejado en un buen testimonio al mundo. Padre, gracias, Señor. Le damos por esta parte del estudio, que tú nos des las fuerzas, la atención para poder después del pequeño break